Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. Estoy seguro que uno de los nombres más, pero más escuchados y que más despierta temor en la historia del Perú es el de Abimael Guzmán, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y esta es la primera vez en mi canal que voy a hacer un tipo de contenido así. Y si llega a una relativa buena cantidad de likes, pongámosle una meta de 8000 likes, les hago una segunda parte con respecto a qué era realmente lo que buscaba Sendero Luminoso y cuál era su forma de operar. Algo que yo he visto que mucha gente lo toma a la ligera al decir que solamente era un grupo terrorista y ya. Pero no nos desviemos, esa es la meta del video del día de hoy. Pero el tema en sí que vamos a tratar aquí es acerca de 5 datos poco conocidos sobre la vida de Abimael Guzmán, un poco adentrándonos en su vida privada, en la forma en cómo pensaba y en los miedos que tenía. Así que sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi gato guerrillero Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote la vida oculta de Abimael Guzmán. A ver, antes de empezar con el video, vamos primero con la bibliografía que vamos a utilizar para lo que vamos a usar el día de hoy. El primer libro es Los años de Fujimori del historiador José Ragas. Este libro de aquí es sumamente sencillo de conseguir y la verdad te lo recomiendo porque es el libro de introducción perfecto al tema. El segundo libro es Profetas del Odio de el sociólogo Gonzalo Portocarrero. Este libro sí es difícil de conseguir, o un poco más difícil de conseguir, y se interna en la psique de el líder de Sendero Luminoso, y de aquí de hecho viene una gran cantidad de datos que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos con el primer dato. Primer dato poco conocido. Abimael Guzmán era percibido como un personaje mítico. Y es que sí, de hecho la figura de Sendero Luminoso era tan pero tan temida que se comenzaron a crear algunas ideas fantásticas sobre ellos. Por ejemplo, en un libro de Carlos Iván de Gregori sobre los pistacos, en Ayacucho por ejemplo se le atribuía hasta poderes pistacos a algunos miembros de la cúpula. Pero sin irnos muy lejos, dentro de la misma ciudad de Lima, también había una idea fantástica acerca de quién era Abimael Guzmán. Por ejemplo, le decían que no se sabía dónde estaba, otros decían no, organiza todo el extranjero, otros decían no, probablemente esté infiltrado dentro del poder, y algunos hasta decían que tenía capacidades de transformarse como en animales. Esto es pero sumamente interesante, ya que nos redimensiona todo lo que sale aflorando con el miedo, aflorando con el temor, la forma en cómo percibimos al otro como un ser deshumanizado. Y digo deshumanizado en el sentido que esto no es de humanos, pues obviamente transformarse en animales no se hace. Pero era lo que despertaba el temor de Sendero Luminoso en su momento. Y bueno, Abimael era una figura, al menos hasta ese momento, mítica y totalmente fantástica. Dato número 2. Ya esto quizá lo saben algunas personas, pero para la gente nueva que está viendo esto, Abimael no solamente era un líder y anteriormente un profesor, sino también hasta cierto punto se creía divino. Ojo, no estamos hablando de una persona que quiso hacer una rebelión en torno a algo que puede ser pues tranquilamente reformable. Lo que buscaba Abimael era prácticamente sacar el sistema desde las bases en el Perú. Y eso implicaba que no lo haría una persona cualquiera, por lo que solamente esto podría estar en manos de alguien superior, de alguien con cualidades casi divinas. Y es que Abimael se llegó a creer que era la cuarta espada del comunismo en el mundo. Recordemos que las espadas del comunismo hacen referencia a los líderes que lograron hacer algún tipo de revolución en sus países. Abimael creía que era la cuarta espada, a tal punto que incluso llegó a atribuirse ser una pieza principal y fundamental de este proceso.
Recordemos, por ejemplo, que Abimael rechazó mucho lo que es el tema de la Cuba castrista. Para él, Cuba era pues un ejemplo de lo que no se debía hacer. Y esto me hace recordar mucho cuando el día que murió Abimael, mucha gente desinformada decía, no, se fue a refugiar a Cuba porque Cuba es comunista y Abimael también es comunista. Cuando realmente la percepción sobre el comunismo y el socialismo es muy distinta de acuerdo a qué organización se apunte. Pero bueno, por ejemplo, un punto de ruptura en la cual tuvo Abimael Guzmán fue con el caso de China, que en un primer inicio lo tuvo como un ejemplo muy fuerte de lo que era cómo se debía llevar a cabo una revolución. Recordemos que una parte de la doctrina de Sendero Luminoso era la revolución china. Pero después, cuando proceden a hacer el cambio con Deng Xiaoping y la liberalización de la economía china, pues para él China ya era lo peor. Es algo equivalente a decir, carajo, todo tengo que hacerlo yo. Así que su figura no solamente era imponente en el tema del miedo, sino también para sus propios allegados, quienes creían que realmente estaban presenciando no la revolución del Perú, sino la revolución mundial. Tercer dato, Abimael era siempre, o bueno, al menos por la gente que lo conoció, siempre era fan de, en una conferencia, ser el último que tenga la palabra. Este es importantísimo porque yo creo que al menos a nivel de conducta revela algo interesante. Si tú tienes la última palabra, significa que has cerrado el tema de la forma en como tú has querido. Y es que se decía que en las conferencias o en los debates siempre gustaba tener el último turno, la parte en la que él tenía que dar el remate, y finalmente eso era lo que se tenía que seguir. Luego de ello, Abimael evitaba hablar con el resto, como una forma de dejar bien sentado de que su palabra, al ser la última, era la definitiva y era pues la del ejemplo. Esto también revela una conducta hasta cierto punto megalomaníaca, si es que se quiere decir, ya que como vimos en el punto anterior, él mismo Abimael se percibía como alguien pues divino. Punto número 4. Estoy muy seguro, pero muy seguro, que hay gente quien pueda creer de que todo este movimiento que hizo Sendero Luminoso en cierta forma estaba incentivado por el resentimiento de los Andes. Pues créeme de que el mismo Abimael no era una persona fan de la cultura andina, de hecho la despreciaba. Y es que en este cuarto punto podemos decir de que Abimael no solamente era una persona que despreciaba la cultura andina al considerarla pues un rezago colonial, sino también se podría considerar que era un pituco en Ayacucho. A ver, la gente que lo conoció de cerca decía que Abimael realmente no conocía el Perú, o al menos no estaba interesado en conocerlo. Para él, la variante del Perú como un engranaje de la revolución mundial no era algo válido para analizar, ya que se tenía que pensar en el mundo como un todo, en la teoría que él manejaba. También obviamente despreciaba a los intelectuales limeños, como por ejemplo el caso de Salazar Bondi. Aunque también hay que decir que su desprecio no solamente partía de un desprecio real, sino también de un miedo, ya que claro, en Ayacucho, Abimael sí deslumbraba a todo el mundo, deslumbraba a estudiantes, deslumbraba a algunos colegas, deslumbraba a la gente con su retórica, pero en Lima, donde también habían más intelectuales, o donde quizá habían intelectuales más sólidos, porque también recuerdo que en mis clases de historia en la universidad, en algún momento se comentó de que las ideas de Abimael, incluso dentro de filosofía, no eran tan pesadas como se creía. Pero saliendo de la experiencia personal, no había un acercamiento a los intelectuales limeños porque ya te imaginarás que se les consideraba como algo que estaban en contra de la revolución, eran revisionistas y por lo tanto no servían para el movimiento. Ahora, Portocarrero menciona de que claro, en lo que era el aspecto de Abimael, también iba en concordancia con su voz o con su palabra. No solamente era un hombre que sabía hablar muy bien, también sabía vestir muy bien. Sus alumnos nunca lo recuerdan, por ejemplo, con polo o con jean. Abimael siempre vestía un terno elegante, una camisa impecable y unos zapatos brillantes, algo que contrastaba con gran cantidad de sus alumnos quienes eran pues de origen campesino. Ahora, no solamente es ello, también gustaba de la buena música, del buen beber y de la buena comida. O sea, usemos el término buen como algo refinado, así que lo que era Abimael y su entorno, o al menos su forma de concebir el mundo, pues era lo que hoy día llamaríamos un pituco, o al menos pituco para la zona donde estuvo.
Quizá es por esto de que las masacres que se hicieron posteriormente en las zonas de la sierra tienen un toque de deshumanización, porque bueno, recordemos que Abimael no los veía pues como una suerte de hermanos peruanos, sino como piezas de la revolución pues que había que sacrificar. Finalmente, punto 5, y antes de pasar al punto 5 te recuerdo que te suscribas, te unas al canal, tengo contenido exclusivo, así que únete a Radio Misterio, que está a 15 soles al mes, porque allí tengo muchas historias de misterios del Perú, y puedes unirte también a la de 5 soles, que dicho sea de paso, tiene mis entrevistas a intelectuales peruanos sobre diversos temas, pero ya. Y espero que te hayas suscrito, porque gran parte de la gente que mira estos videos no se suscribe, así que mueve tu dedito y ponlo donde ahí te gusta, o sea en el botón suscribir. Vamos con el punto número 5 y el punto final para que dejes tu like y con eso podamos hacer una segunda parte. Y es que la infancia de Abimael Guzmán fue muy dura. Ahora, ojo, antes que aparezca el libertarado promedio o el hispanista promedio y que diga, ah, lo estás justificando. No, niño Kiwigen, lo que estamos haciendo es tratar de describir esos aspectos que no son tan mediáticos dentro de lo que son nuestros medios de comunicación sobre este tema, porque claro, los medios prefieren simplemente callar a analizar el tema porque no, esto no se tiene que hablar. La infancia de Abimael con respecto a sus primeros años fue muy complicada. Ahora, esto no es solo una condicionante, porque estoy seguro que tú y también yo, que también hemos tenido infancias un poco fregadas, no nos han llevado a ser ese tipo de personas, pero sí quizá nos ayudará a entender cómo él procesó estos dolores y los terminó convirtiendo pues en la figura que terminó siendo. Por ejemplo, se sabe que su madre lo abandonó a temprana edad. Esto ya es castrante en el término freudiano, obviamente. 2. Vivió con su tío, pero prácticamente su tío lo tuvo de sirviente dentro de la casa, así que estuvo en una condición de servidumbre. 3. Tuvo un padre que era muy abusivo, se sabe que lo golpeaba mucho y a raíz de esto, pues evidentemente esas cosas de niño no se borran. 4. Para la sociedad arequipeña, porque sí, Abimael era arequipeño, para la sociedad arequipeña, Abimael era despreciable porque era un hijo ilegítimo, y para las élites arequipeñas súper conservadoras esto pues era algo que decías, oh no, Dios mío, no me pienso relacionar con esto. Y para agravar aún más la situación, se sabe que Abimael tuvo una novia y que esta novia lo deja justamente por esto, por ser un hijo ilegítimo, y no estaba dispuesta a compartir esa mancha con él. Así que son estos factores los que finalmente quizá pudieron sumar algo a la psicología de Abimael Guzmán y finalmente convertirse en el monstruo que fue después de todo esto. Y bueno, estos fueron 5 datos poco conocidos sobre Abimael Guzmán, así que déjame tu like. Para una segunda parte, ya te pedí un número de like, no sé cuánto te pedí, pongámosle 6000 ya. Para una segunda parte en la que expliquemos qué realmente pensaba Sendero Luminoso, déjame aquí tu like y con esto te hago tu video la próxima semana y como siempre, con bibliografía para que la información sea comprobable, verificable y sobre todo de carácter académico. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandifer, así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandifer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.